Realizar por el método de supernodos el siguiente ejercicio, teniendo en cuenta que un nodo es aquel punto donde se unen dos o más elementos. Por ende, decimos que el número de supernodos depende del número de fuentes de voltaje. Para empezar, vamos a declarar los nodos. Los nodos hay que tener en cuenta que hay un nodo donde se divide, o sea, donde hay una resistencia o una fuente de voltaje. Eso quiere decir que aquí habrá un nodo, acá será otro nodo, y esto con esto será el mismo nodo porque no hay nada que los divida. Lo segundo que tenemos que hacer es declarar las corrientes. Por cada resistencia irá una corriente. Entonces, acá será la corriente I1, acá será la I2, acá será la I3 y acá será la I4. El siguiente paso es plantear las ecuaciones. Entonces, para I1 será que el voltaje donde empieza, o sea, el voltaje en A menos el voltaje de B sobre la resistencia. Entonces, la ecuación de I1 quedaría voltaje en A menos el voltaje en B sobre la resistencia que es 3 ohms. Y asimismo para todas las corrientes. I2 sería 0 porque está en el nodo de referencia menos el voltaje en B sobre 1 ohm. Y para la I3 sería 0 menos el voltaje en C sobre 5 ohms. 4 tendremos que el voltaje en A menos el voltaje en C sobre los 4 ohmios. Ahora vamos a entrar con los supernodos, en donde debemos obligatoriamente apagar o eliminar la fuente de voltaje y los puntos a la que está unido, es decir, los nodos a los que se están conectadas y por ende estos se convierten en un solo nodo. Por ende, el número de supernodos depende del número de fuentes que tenga el circuito. Al apagar la fuente de voltaje nos quedó este supernodo entre B y C. Para hallar la ecuación del supernodo tenemos que identificar todas las corrientes que salen del mismo y las que entran del mismo. Entonces queda que la I2, la I3, la I1 y la I4 están entrando al supernodo. Esto se iguala a las corrientes que salen, que es menos 25 amperios, y la corriente que sale de menos 3 amperios. Esta es la ecuación del supernodo. Ahora la reemplazamos con las ecuaciones que planteamos al principio. Ahora reemplazamos en esta ecuación las ecuaciones que planteamos al inicio. Quiere decir que I1 es voltaje en A menos voltaje en B sobre 3, I2 es voltaje en B sobre 1 y así sucesivamente. Ahora vamos a sacar factor común de voltaje en A. De voltaje en B también podemos sacar factor común. De voltaje en C también podemos sacar factor común. Igualado a menos 28 amperios. Ahora la segunda ecuación que debemos hacer es la de la fuente mediante la polaridad de la misma. Entonces vemos que el voltaje en B es la polaridad que tiene es negativa, entonces va a quedar menos voltaje en B más el voltaje en C igual a 22 voltios. Para la ecuación del nodo A vamos a tener en cuenta las corrientes que salen y las corrientes que entran. Entonces las que entran es menos 8 amperios y menos 3 amperios igualado a las corrientes que salen, que es I1 y I4. Concluyendo con la última ecuación que salió de lo explicado anteriormente. Posteriormente, las tres ecuaciones se ponen en una matriz para desarrollarlo por determinantes. Entonces, la primera ecuación en el voltaje A nos dio 0,58, en el voltaje en B 1,33, en el voltaje en C menos 0,45, menos 28 amperios. La segunda ecuación es menos 1 más 1 sobre 22 voltios. Y la tercera ecuación fue 0,58 menos 0,33
y el voltaje en C nos dio menos 0,25 igualado a menos 11 amperios. Y ya teniendo esto, resolvemos por determinantes, que es hacer este por este por este, luego este por este, luego este por este. Y así sucesivamente encontramos el determinante. Ya hallado el determinante total y el determinante de cada voltaje, entonces hallamos el voltaje de cada uno. El voltaje en A es 0,725 sobre el determinante total, 0,69. Eso nos da 1,01 voltio. Y asimismo hacemos para hallar el voltaje en B, que es 7,308 sobre 0,69, que eso nos dio 10,5 voltios. Y lo mismo con el voltaje en C, que es 22,62 sobre 0,69, que eso nos dio 32,78 voltios. Y por la ley de Ohm podemos hallar la corriente, que la corriente es voltaje sobre resistencia. Podemos hallar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, o venimos a reemplazar el voltaje en estas ecuaciones planteadas en el principio. Y así concluimos con el método de supernodos.